La voz propia en narrativa. La voz propia en narrativa es uno de los elementos más importantes y distintivos de cualquier escritor. Es lo que hace que una historia sea única y reconocible, incluso si se trata de un tema común. Pero, ¿qué es exactamente la voz propia y cómo se puede desarrollar? La voz propia en narrativa es el estilo distintivo y personal con el que el autor escribe sus historias. Es una combinación de tono, ritmo, vocabulario, perspectiva y manera de expresar las ideas. Es lo que le da personalidad a la escritura y permite que el lector sienta que está escuchando a una persona específica, con una visión particular del mundo. Características de la voz propia. En esencia, la voz propia contiene algunas características como 1. Autenticidad. La voz propia refleja la verdadera personalidad y experiencias del autor. Es honesta y genuina, permitiendo que la originalidad del autor brille a través de las palabras. 2. Consistencia. Aunque la voz propia puede evolucionar con el tiempo, debe ser coherente dentro de una obra y a lo largo de diferentes trabajos del mismo autor. Esto ayuda a crear una identidad literaria sólida. 3. Tono y estilos únicos. La voz propia está marcada por un tono y un estilo distintivos. Esto puede incluir el uso particular de frases, la estructura de las oraciones y la elección de las palabras. 4. Perspectiva y punto de vista. La forma en que un autor ve y describe el mundo es una parte fundamental de su voz. Esto incluye las observaciones y los juicios que hace sobre los personajes, los eventos y el entorno. 5. Emoción y pasión. Una voz propia vibrante transmite las emociones del autor de manera efectiva, conectando profundamente con el lector. Ejemplos de voz propia. Ernest Hemingway, conocido por su estilo directo y conciso, es uno de los ejemplos más representativos. Este autor utiliza una voz económica y precisa. En El viejo y el mar, su voz transmite la lucha y la dignidad del protagonista de manera poderosa y sin adornos. Otro ejemplo puede ser Jane Austen. Su voz es reconocible por su ingenio, ironía y una observación aguda de la sociedad. En Orgullo y Prejuicio, su tono es a la vez crítico y divertido, explorando las relaciones y las costumbres de su época. ¿Cómo desarrollar tu voz propia? Existen algunos consejos que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar tu voz propia. 1. Escribe con frecuencia. La práctica constante es clave para descubrir y perfeccionar tu voz. Cuanto más escribas, más claro será tu estilo personal. 2. Lee a otros autores. Analiza cómo otros escritores utilizan su voz. Esto puede ayudarte a identificar lo que te gusta y lo que no, y encontrar elementos que puedas incorporar en tu propio estilo. 3. Experimenta. No tengas miedo de probar diferentes estilos y tonos. A veces, salir de tu zona de confort puede revelar aspectos inesperados de tu propia voz. 4. Sé honesto. Escribe desde tus experiencias y emociones reales. La autenticidad es esencial para una voz propia convincente. 5. Busca feedback. Escuchar la opinión de otros puede ser muy útil para entender cómo perciben tu voz. Participa en talleres, grupos de escritura o busca un mentor que pueda ofrecerte una perspectiva externa. En conclusión, desarrollar una voz propia narrativa es un viaje personal y único para cada escritor. Es lo que distingue tu trabajo de los otros y lo que hará que tus historias resuenen con los lectores. Al cultivar una voz auténtica, consciente y emocionalmente resonante, no solo mejorarás como escritor, sino que también crearás una conexión más profunda y significativa con tu audiencia. Así que sigue escribiendo y deja que tu voz propia florezca.